Somos el grupo de la hipérbola de grado 10-1. y les vamos a presentar la hipérbola de papel. A continuación los integrantes: Luis Guarnizo, Nicole Silva, Diana Beltrán. Santiago Hidalgo. les vamos a hablar un poco sobre la definición de la hipérbola. Una hipérbola es una curva abierta obtenida cuando cortamos un cono de manera recta con un ángulo menor al de la generatriz. Cuando hablamos de la hipérbola de manera analítica, se dice que es un lugar geométrico del plano. En geometría analítica, una hipérbola es un lugar geométrico de los puntos de un plano, tal es que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es igual a la distancia entre los vértices, la cual es una constante positiva. La hipérbola se origina al cortar el cono con un plano que no pase por el vértice y cuyo ángulo de inclinación respecto al eje del cono es menor que el de la generatriz del cono. Les vamos a hablar sobre la historia de las cónicas. La historia de las cónicas comienza con el matemático Diego Menegno, que descubrió las cónicas en el año 262 a.C. y Apolonio de Perga En Asia Menor, en el 350 a.C., él fue quien estudió las cónicas más a fondo, clasificándolas con un nombre. En este caso, le puso circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Uno de los hombres importantes en el descubrimiento de las cónicas. Los hombres importantes. Uno de los hombres que ayudó en el descubrimiento de las cónicas fue René Descartes, que en el siglo XVI descubrió un método el cual él nombró geometría analítica. En este método él nos dice que puede ser representado por medio de ecuaciones o por variantes X y Y. Otro hombre importante fue Apolonio de Perga, en 1596 y 1650. Para él las curvas era algo bastante interesante y descubrió las propiedades de reflexión, en este caso la hipérbola, a la cual se le llama forma hiperbólica. Y pues, Bueno, los elementos que les voy a mostrar son los focos, el foco 1 y el foco 2, que son los puntos fijos. Ahora les voy a explicar el eje real o eje principal, que es por donde cruzan los focos. El centro es el punto de intersección de los ejes. El punto 1, A1 y el punto A2 son las intersecciones del eje X. Y los puntos B1 y B2 son las intersecciones del eje Y. Sigue el eje secundario imaginario, es la mediatriz del segmento. otros elementos son el eje mayor, que es el segmento de longitud 2A, que es el que podemos ver acá, que es el más largo de la hipérbola. Otro es el eje menor, que es el segmento de longitud 2B, que es el que está aquí abajo, que es el más corto. Y por último tenemos el eje de simetría, que es las rectas que contienen el eje imaginario. Vamos a ver matemáticamente las siguientes ecuaciones, pero primero vamos a mirar cómo pasamos de partes de la hipérbola a la ecuación canónica, de la ecuación canónica a la general y viceversa, al revés, de esta a esta y de esta a esta. A continuación vamos a hallar la ecuación canónica. Anteriormente, como nuestra compañera ya nos había dicho, entonces sabemos que es vertical y por lo tanto vamos a usar esta fórmula. Bueno, los datos, como ya sabemos, nuestra compañera nos lo ayudó a sacar y pues ahora, con la ayuda de la ecuación, solo toca reemplazar. Vamos a reemplazar. Y, pues es Y menos K, que sería 1 al cuadrado, sobre A sobre 2, A vendría siendo 3,
X, que es X, menos H, que en este caso es 2, y P, que vendría siendo 2 sobre 2. Bueno, ahora solo toca operar. Ahora vamos a resolver el trinomio cuadrado perfecto con alguna de estas dos ecuaciones. En este caso escogeremos esta porque nuestro ejemplo es negativo. Bueno, y al cuadrado, y sobre 2, menos, nos pide que sea negativo el ejemplo, 2 y y por 1, pues sería y. Acá, menos 1 al cuadrado, quedaría más 1, porque cuando son negativos y se elevan al cuadrado quedan positivos. Operamos el 3 elevado a la 2, que sería 9, menos, abrimos paréntesis, porque el menos es de la operación completa. Si no ponemos el paréntesis, quedaría que este menos vendría siendo de x, lo cual no es así. X elevado a la 2 sobre 2, x por 2, 2x por otros 2, menos 4x, menos 2 elevado al cuadrado, menos 2, y haría más 4, cerramos paréntesis, 2 elevado a la 2, que sería 4, y esto sería igual a 1. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se hace para ubicar y hacer una hipérbola en un plano cartesiano. Lo primero que tenemos que hacer es identificar si nuestra hipérbola es vertical o horizontal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que fijarnos en los datos que nos da el ejercicio. Los datos que nos da el ejercicio son el centro, pero en este caso no lo vamos a utilizar porque solo necesitamos A y B. Entonces, tenemos que fijarnos que A sea mayor que B porque A es el eje mayor. Si el eje mayor está en A, entonces se refiere que ese 3 está en el eje Y. Entonces la parte más extensa de la hipérbola está esta parte. Entonces eso nos dice que es una hipérbola vertical. Ya pasando al segundo paso, para ya ubicarla en nuestro plano, tenemos que fijarnos en el centro de la hipérbola, que ya nos lo dan acá, que es 2,1. Y lo ubicamos en nuestro plano cartesiano. 2 en Y y 1. Lo ubicamos. Una vez ubicado en el plano cartesiano, vamos a proceder a encontrar nuestros vértices. Los vértices son 2, entonces nos dan esta fórmula, que esta es especial para las hipérbolas verticales. Para las hipérbolas horizontales son otra fórmula, entonces que en este caso no vamos a utilizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula 2 veces. Primero utilizando signo positivo y después utilizando signo negativo. Nuestra fórmula entonces sería para hacer los vértices. Entonces, primero utilizamos la fórmula H, K más, una es positiva, A. Cerramos paréntesis. Y después vamos a utilizar la misma fórmula, pero en negativo. H, K menos A. Y cerramos paréntesis. Entonces, hay que saber de primero que nuestras coordenadas de centro siempre son marcadas como X y Y. Pero en este caso son nombradas H y K. Entonces acá esto no aplica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para empezar a hallar nuestros vértices es reemplazar. Entonces, miramos quién es H. H es igual a 2, abrimos paréntesis, 2, después tenemos que buscar acá, que K es igual a 1, signo de más, y buscamos quién es A, que es 3. Entonces 3. Cerramos paréntesis. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es hacer la operación de esta suma.
Entonces decimos que 2, 1 más 3, 4. Y tenemos la coordenada de nuestro primer vértice. Listo. Luego pasamos a nuestro segundo vértice. Entonces hacemos lo mismo. Miramos quién es H, que es 2, quién es K, que es 1, signo negativo, y miramos quién está, que es 3. Y cerramos paréntesis. Lo mismo. Seguimos con el 2, y hacemos esta operación de resta. Entonces acá restamos, nos queda 2 y queda signo negativo porque el 3 es mayor que 1. Entonces queda menos 2. Y ya tenemos nuestro segundo vértice. Entonces, ahora que tenemos nuestros vértices, procedemos a ubicarlos en el plano cartesiano. Entonces vamos a ubicar primero 2,4. Buscamos 2 y subimos 4. Y luego procedemos a buscar el otro, 2, menos 2. Entonces corremos 2 en eje X y menos 2 en eje Y. Y ya tenemos ubicados nuestros puntos 2, menos 2. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar nuestros focos. Los focos son representados con esta fórmula, que también varía dependiendo si es vertical o horizontal. Entonces, bueno, y por los focos tenemos una fórmula diferente, que es la que vemos acá, que esta varía dependiendo si nuestra hipérbola es vertical o horizontal, pero esta es la que necesitamos para la hipérbola vertical. Entonces, esta fórmula actúa igual que la de los vértices. Es lo mismo, tenemos que hacer dos operaciones diferentes, una en signo positivo y la otra en signo negativo. Entonces, vamos a hacer esa fórmula, pero antes tenemos algo diferente en esta fórmula. Nos piden una letra distinta, que es la letra C. Esta letra no la tenemos en ningún sitio de nuestra información que nos hayan dado. Entonces tenemos que hallarla por medio de una fórmula, la cual es la siguiente. Entonces, para los focos, primero tenemos que hallar esta letra. Entonces, ¿cómo hallamos esta letra? Tenemos una fórmula la cual es B elevado a la 2, que es igual a C elevado a la 2 menos A elevado a la 2. Esta fórmula es muy parecida a la del teorema de Pitágoras, lo único que cambia es que es de signo negativo. Entonces, tenemos que hallar esta, entonces tenemos que reemplazar cada una de las letras. B, un término que ya conocemos, que es 2. Entonces, colocamos 2 elevado al cuadrado es igual a C a la 2, que todavía no conocemos, menos A, que es 3, elevado al cuadrado. Ahora vamos a solucionar cada una de las potencias y luego seguimos con el siguiente paso. Entonces 2 elevado a la 2 es 4 igual C a la 2 menos 3 elevado a la 2 igual a 9. Listo. Ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es despejar la C. Entonces colocamos nuestro 4, pasamos el 9 al otro lado del igual, con lado positivo, cuando pasa cambia de signo. Entonces más 9 igual a C a la 2. Ya tenemos despejada la C. Hacemos esta operación, que es igual a 13 igual C a la 2. Y después tenemos que pasar la potencia a raíz. Entonces hacemos raíz de 13. Raíz de 13 es igual a C. Y en la calculadora colocamos raíz de 13 para que nos dé el resultado final, que es igual a 3,6. Y listo. Ahora vamos a proseguir a utilizar la fórmula de los focos. H, K más menos C, ya que tenemos la C. Entonces es la misma temática de los vértices, que es una fórmula positiva y una negativa para conseguir dos resultados. Entonces primero vamos a hacer la fórmula positiva, que es H, K más C.
Entonces, solo reemplazar igual como hicimos anteriormente. Entonces es h, que es igual a 2, k, que es igual a 1, más c, 3,6, 6. Listo. Ahora vamos a hacer la operación de estas. Entonces decimos 2, 1 más 3, 4. Y dejamos el decimal. Entonces nos queda 2,4,6. Entonces ahora vamos a hacer la otra negativa y después ubicamos en el plano. Entonces vamos a hacer la que ahorita. Entonces decimos que es h, k menos c. Entonces decimos que es h es igual a 2, k es igual a 1, menos c, que es igual a 3,6. Acá es todo lo contrario, restamos esto. Entonces decimos que es 2,6. Entonces tenemos nuestro primer foco y nuestro segundo foco. Ahora vamos a proceder a ubicarlos en nuestro plano cartesiano. Entonces primero ubicamos 2,4,6. Entonces tenemos que dividir nuestro plano cartesiano. Entonces, como dice que está dividido 10 dividido en 6, entonces tenemos que ir nuestro segmento de nuestro plano en 6 partes. Entonces, digamos, contamos primero 2, eje X, y subimos 4, o sea, 1, 2, 3, 4, y dice que 6 décimos. Entonces dividimos este segmento en 10 partes. Aproximadamente pues sería más o menos en esta parte. Y ahí tenemos nuestro foco. Entonces tenemos el foco número 1. Este, recordemos que es el vértice número 1. Número 2, vértice. Y ahora vamos a ubicar el foco número 2, que es 2,2,6. Entonces decimos que 2 en eje X y 2,6. Entonces repetimos la misma cuestión. Decimos que acá es 2 y un poquito más abajo tenemos nuestro foco. Listo, entonces ya finalizando y teniendo todos estos pasos, procedemos a hacer la curva de nuestra hipérbola, que va desde el vértice 1, vértice 2, haciendo una curva de esta forma. De esta manera, tanto arriba como abajo. Listo. Así nos va quedando. Los focos nunca tocan 2, 3, 4 y dice que 6 décimos. Entonces dividimos este segmento en 10 partes. Aproximadamente pues sería más o menos en esta parte. Y ahí tenemos nuestro foco. Entonces tenemos el foco número 1. Este, recordemos que es el vértice número 1. Número 2, vértice. Y ahora vamos a ubicar el foco número 2, que es 2,2,6. Entonces decimos que 2 en eje X y 2,6. Entonces repetimos la misma cuestión. Decimos que acá es 2 y un poquito más abajo tenemos nuestro foco. Listo, entonces ya finalizando y teniendo todos estos pasos, procedemos a hacer la curva de nuestra hipérbola, que va desde el vértice 1, vértice 2, haciendo una curva de esta forma. De esta manera, tanto arriba como abajo. Preferiblemente utilizar curvígrafo para que se vea mejor la curvatura. Vamos a ver el rectángulo que se nos forma. Entonces, primero vamos a unir los puntos de aquí a acá
y después los de aquí. Entonces, lo que caracteriza a las hipérbolas es que en el centro se forma un rectángulo. De esta manera. Listo. Y ahí tenemos nuestro rectángulo. Y pues acá se puede ver evidentemente que es vertical nuestra hipérbola. Si este rectángulo estuviera en forma horizontal, nuestra hipérbola es horizontal. Acá podemos evidenciar lo que decíamos acá, que A es igual a 3 y B es igual a 2. A es el eje mayor, que es el que vemos acá. Entonces esta es A. Y el que está acostado es B. Entonces estaríamos diciendo que acá esto sería 3 y esto sería 2. Entonces esto también nos puede servir cuando nos dan el dibujo y nos dicen que tenemos que hallar las partes de la hipérbola. A continuación les presentaré las aplicaciones. El diseño de puentes que se sostienen con cables esto puede ser el ejemplo de una de las aplicaciones de hipérbola. Otro también puede ser las nuevas construcciones de estructuras como edificios y estructuras culturales. Bueno, ahora a continuación les vamos a mostrar cómo se hace la hipérbola en papel. Los materiales que utilizaremos son una hoja pergamino, compás o transportador, el que ustedes prefieran, un lápiz o un esfero. El segundo paso para realizar nuestra hipérbola, tenemos que buscar el centro de nuestra circunferencia y colocar un punto. Y después, en la parte lateral, fuera de la circunferencia, colocaremos otro punto, sea 1 centímetro o no necesariamente importaría la distancia. Después, nombraremos cada uno de estos puntos A y B. El paso número 3, tenemos que coger el punto B y colocarlo encima de la circunferencia y doblar. Y tenemos que repetir este proceso todas las veces posibles sobre la circunferencia. Siguiendo con los dobleces, se nos generó una curva como la que ven acá. Eso nos puede dar que estamos haciéndolo bien. Entonces tenemos que seguir doblando hasta que se nos genere la curva al otro lado. De esta manera. Bueno, así es como nos queda nuestra hipérbola. Entonces, un consejo que les damos es que los dobleces los hagan bien juntos para que se pueda observar muy bien cómo queda la hipérbola. Muchas gracias, esperamos de que les haya gustado mucho el video y de que hayan aprendido nuevas cosas sobre la hipérbola. Like y suscríbanse. Suscríbanse. Gracias. Chao.